Años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Yolanda, muy buenos días. Modesto Cebes al micrófono. Pues muy contento porque tenemos una invitada de lujo ahora, Yolanda. Tenemos precisamente a la doctora Yolanda Guadalupe Bojorquez Martínez, de la cual vamos a dar un brevísimo currículum. Fíjate qué persona tan más interesante nos hizo favor el honor de venir ahora con nosotros a platicar un poquito del devenir de la arquitectura y del desarrollo urbano en Guadalajara. Yolanda estudió arquitectura en la Universidad de Guadalajara, después una maestría interesantísima en ciencias de la arquitectura, con orientación en historia de la arquitectura mexicana, también en la UDG, con una tesis que se llamó El análisis sociocrítico del convento de Santa Teresa en Guadalajara. Y después, algo de lo que yo he tenido un poquito oportunidad de leer y de investigar, que tiene una publicación muy, muy bonita, un doctorado interdisciplinario en estudios científicos sociales en el ITESO, con la tesis Modernización y Nacionalismo de la Arquitectura Mexicana en 5 voces, de 1925 a 1980. Ha trabajado en diferentes despachos y ha tenido un desarrollo importante y, sobre todo, Yolanda, nuestra invitada del día de hoy ha tenido la oportunidad de ver la arquitectura desde el punto de vista social, que es lo que vamos a trabajar ahora en este programa. Así es. Queremos recordarle a ustedes que el primer martes de mes estamos recordando qué ha pasado en Guadalajara desde el punto de vista arquitectónico en los últimos 30 años. En los 30 años recientes, ¿qué es lo que ha pasado en Guadalajara? Ese es el tema de hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Le damos la más cordial bienvenida. Pero antes, y estaba justamente tomando una llamada telefónica hace un momento, por eso entré un poco descontrolada, Modesto, y lamento mucho dar una muy mala noticia, porque acaba de fallecer esta madrugada un gran escritor, una gran figura de las letras jaliscienses, el maestro Ernesto Flores. Hace un momento me acaban de informar que murió el maestro Ernesto Flores, Premio Jalisco en literatura, no lo podemos olvidar. Él nació en Tepic, Nayarit, pero en realidad residió en Guadalajara por más de 60 años, así que era realmente jalisciense. Él, sobre todo, su obra contempla estudios importantes, investigaciones sobre Francisco González León, sobre Alfredo R. Plasencia, pero quizá uno de los aspectos más a tomar en cuenta, más valiosos del maestro Ernesto Flores, es como formador de escritores jaliscienses. Muchos de los que escribimos tuvimos temporadas enteras trabajando con Ernesto Flores en los clubes, en los talleres, en la mesa literaria. Ernesto Flores era una figura que siempre llegaba para enriquecer a todos los que escribimos. Ernesto Flores fallece esta mañana, subrayo que él nació en Tepic, pero que lo consideramos un gran jalisciense, y hay que decir que también fue siempre maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, Ernesto Flores. Recordar que recibió el premio Juan de Mairena, heterónimo de Antonio Machado, y él recibió este premio, y que, bueno, afortunadamente en vida fue muy, muy, muy valorado, fue muy querido por todos nosotros, tanto en el ámbito de las letras, en el ámbito cultural de Guadalajara, como a nivel nacional. Realmente su obra se ha proyectado, existen varios libros que él ha escrito, existe una antología importante también, y bueno, esta mañana nos reciben con la noticia de que ha fallecido, subrayo, si usted acaba de encender su radio, su televisor, Ernesto Flores. Una gran pérdida. En fechas recientes, hace como un mes más o menos, nos informaban que se encontraba hospitalizado, que estaba delicado, pero la última ocasión que yo llamé al hospital me decía, no, él ya salió, entonces ya estaba en casa recuperándose, pero bueno, pues lamentablemente nuestro programa Las 9 con usted le informa que Ernesto Flores, Premio Jalisco en literatura, en letras, un gran maestro, formador de artistas emérito, profesor emérito de la UDG, ha fallecido. Estamos en espera de que nos informen en dónde serán las exequias, dónde será el funeral, para participárselos a todos ustedes. Quede esto comentario para que usted también se informe, y le agradeceremos a la persona que pueda llamarnos, a la familia tal vez, para que nos dé todos los datos de en dónde será, supongo, la visa de cuerpo presente, y dónde estará, en qué funeraria estará velado su cuerpo, para acompañar a su familia. Agradecemos que nos hayan avisado de
para compartirlo a la vez nosotros con todos ustedes. Un abrazo muy cariñoso a Carmen Peredo, su esposa, una gran dama, al piano también, en la música, organizadora de los martes musicales. Carmen Peredo, era una pareja excepcional, Ernesto Flores y Carmen Peredo. Le enviamos un saludo a Carmen, a su hijo Ernesto, a Gaby también. Gaby, bueno, con nuestro sentimiento acompañamos pues a toda la familia en esta gran pérdida por el fallecimiento del maestro Ernesto Flores. Y bien, pues ahora sí vamos a iniciar, como de costumbre, nuestro programa. Ya ha presentado Modesto Aceves a nuestra invitada. Yo solo quiero recordarle los teléfonos para que hoy participe con nosotros: 3030-5326 y 3030-5328. También tenemos un teléfono LADA sin costo para ustedes: 01800 0878 817, para que nos llame y para que usted también participe. Y ojalá que usted quiera darnos un testimonio sobre Ernesto Flores. Ojalá, si usted le conoció, si usted ha leído algo sobre él, si usted tuvo el privilegio de ser su alumno, pues ojalá que nos llame y nos dé su testimonio sobre Ernesto Flores, a quien hoy, lamentablemente, estamos despidiendo en Guadalajara, y nuestro programa se une al dolor de la familia. Muchas gracias, Julieta Marón, que me llamó para darnos esta triste noticia. Gracias, Julieta. Y gracias a cada uno de ustedes por escuchar nuestro programa. En la producción se encuentra, como de costumbre, Ángeles Rodríguez. Está también con nosotros, nos acompaña esta mañana Víctor Hugo Barbosa, el Barcha, y Claudia Fernández también en las imágenes. Por supuesto que haremos un programa más adelante, ya con toda la calma, y tenemos varios programas. Tuve la fortuna de que Ernesto no solamente fuera un gran amigo, sino un gran colaborador del programa. Recuerdo cuando hicimos, por ejemplo, mi cuento favorito, y que Ernesto nos dio una cátedra maravillosa, y bueno, alumna también, discípula de Ernesto en varias ocasiones. ¿Cómo no recordarlo? Lo recuerda uno con mucho cariño, pero sobre todo con un enorme agradecimiento. Y por último, en los últimos años de Ernesto, cuando aún podía caminar y de pronto llegaba a nuestras oficinas y me decía: Yolanda, te traigo un regalo, y me llevaba a Nureyev y a Margot Fontaine, por ejemplo, o a Alicia Alonso con Giselle. Me llevaba ballets, fíjate, Modesto, ballets todavía en VHS. Entonces me llevaba a regalar ballets. Esto lo tengo tan presente porque llegaba: Yolanda, te traje un regalo. Y me decía: yo no escucho radio, pero tu programa sí lo escucho. Y esto lo agradezco profundamente. Tal vez tú conociste a Ernesto Flores, Modesto. Y sobre todo a su esposa Carmen Peredo también, a quien le mandamos un fuerte abrazo en estos momentos. Ojalá que el maestro Ernesto Flores ya esté descansando en paz, que haya tenido ese encuentro maravilloso con el Creador, y un abrazo a la familia para que tengan un poquito también de resignación en estos momentos de dolor. Así es. Bueno, pues nuestro programa está con la familia y está solidarizándose con ese dolor de esta gran pérdida. Vamos a ir a un corte y después regresamos para entrar de lleno en este mundo de la arquitectura, los últimos 30 años del programa, o los más recientes 30 años, no del programa, de nuestra ciudad, desde el punto de vista arquitectónico. ¿Le parece si se queda hoy con nosotros? Gracias, corte, volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Amigos nuestros, hoy hablamos de 30 años de arquitectura en nuestra ciudad, del aspecto social de la arquitectura. Y hoy nos acompaña la doctora Yolanda Bojorquez, que ya está con nosotros, así como nuestro colaborador y amigo Modesto Aceves. Modesto, adelante con los micrófonos. Pues Yolanda, muy bienvenida en este día. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de platicar ahorita contigo, pero bienvenida. Quisiéramos que nos platicaras un poquito de qué ha pasado con la arquitectura en estos últimos 30 años, cuál ha sido tu formación, qué pasa con la arquitectura y la sociedad. Y adelante, los micrófonos son todos tuyos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, primeramente. Y bueno, le decía a Modesto que la reflexión que empecé a desarrollar, precisamente pensando en los últimos 30 años, cómo había cambiado la ciudad. Y luego dije, bueno, ¿y cómo la he vivido yo también? Y cómo la ha vivido la mayoría de las personas que vivimos en ella, ¿no? En la primera década, en los 80s, bueno, fue mi formación. Ahí es cuando me estudié arquitectura en la UDG, y pues estudié con los grandes maestros, ¿no? Tuve a maestros, a Camberos,
a Fregoso, a Matute Remus, bueno, tantos maestros, Jorge Hartung también, Cadore. Y entonces, bueno, no, un privilegio, de veras. Yo decía, Diosito Santo, dales vida para que me den clases a mí. Yo pedía así, decía, excelente. Entonces, una visión, yo digo, muy clásica de lo que es la arquitectura, ¿no? Entonces, cómo ver la construcción de la ciudad, cómo vivirla. Y luego, antes de terminar de estudiar, como la mitad de la carrera, empecé a trabajar con el arquitecto Jaime Castillo, hijo. Y también, o sea, empezar a conocer la ciudad, empezar a vivirla. Y ahí es donde yo empecé a ver, yo dije, pues es que la ciudad es la gente, la arquitectura es la gente que vive los espacios. Y entonces fue como la primera vez que me acerco y descubro todo eso, y desde lo que es la obra, lo que es supervisión de obra, y decía, bueno, los albañiles son los constructores de la ciudad, ¿no? Entonces empezar a comprender eso, la gente es la que construye la ciudad. Y bueno, eso fue como la primera parte. Y ahí obra profesional, pues principalmente habitación, y trabajando pues con Jaime Castillo, con Naso Castillo, y bueno, otros arquitectos. Entonces con Aldana también me tocó trabajar algunos obras. Y ya en la siguiente década fue cuando hago la maestría, también en la UDG, una maestría en Ciencias de la Arquitectura. Y empiezo yo a desarrollar unas metodologías cualitativas, es una visión interdisciplinaria según Martín Barbero, como lo define, para estudiar lo que es la arquitectura de la ciudad. Y ya con esta visión social que yo ya empezaba a desarrollar, pues con esta visión cualitativa todavía más, ¿no? Entonces analizar más bien de qué manera la gente se apropia y vive la ciudad, cómo es que nosotros los arquitectos desarrollamos y decimos, bueno, esta es la solución, estas son las áreas donde vas a vivir, donde vas a convivir, ¿ves? Y en realidad llega la gente y realiza las actividades que ellos necesitan hacer, y entonces a veces nos cambian lo que nosotros habíamos previsto, y entonces así como, oh, pues es que la gente es como mejor le funciona, le funciona Citaste a Martín Barbero, pues por supuesto, justamente él es quien habla de cómo estos espacios son los espacios en los que la gente construye sentido. Así es. Eso es muy importante. Así es. Y tú puedes planear una idea y la gente cambiarla y decir, pero es que para nosotros, y la búsqueda de sentido de todo lo que significa en un momento dado una circunstancia histórica, ¿no? Y por supuesto la arquitectura. Exactamente, y entonces la gente le da su propio símbolo, su propio sentido, le transmite su vida. Yo digo, ese intercambio, es esa dinámica. Sí. Yo no puedo ver la ciudad como algo estático, sino es una cosa dinámica, cambiante, que la gente va llegando y la gente le va aportando y le va requiriendo lo que necesita, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente haces tu doctorado con 5 voces de la arquitectura, como son José Villagrán, Juan O'Gorman, Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales, que por supuesto, y Pedro Ramírez Vázquez. Este es tu doctorado. Exactamente. ¿Y cuál es el común denominador de estas 5 voces de la arquitectura? ¿Cómo abordas? ¿Qué encuentras al analizar 5 voces? Precisamente lo que desarrollo allí es cómo estos 5 arquitectos van llevando a México, o sea, la arquitectura mexicana, dentro de lo que es la modernidad, y con una intención muy fuerte, un encargo más que nada, que era el nacionalismo, esta identidad de la arquitectura mexicana, ¿no? Entonces, más allá de los colores de Barragán, más allá de las reflexiones filosóficas de Villagrán, toda la apuesta que se hace por una arquitectura muy local, muy regional, muy del país, es precisamente cómo colocar a México en el panorama mundial, y dentro de la modernidad, o sea, a modernizarlo, porque es en este periodo que yo estudio, que es de 1925 a 1980, cambia la arquitectura, el urbanismo de México, ¿no? Principalmente era rural, al principio en 1920, y ya para 1980 la mayor parte de la gente, de los habitantes, ya viven en zonas urbanas. Entonces es ese traslado, es ese cambio en las maneras de vivir de los mexicanos, donde estos 5 arquitectos influyen muchísimo, son yo creo que los más influyentes. Y yo me cuestionaba al inicio de esto, decía, bueno, ¿por qué todavía, si Villagrán fue el gran aportador en los años 20, en los años 30, por qué yo en el 86 todavía lo sigo estudiando? Y digo, pues la vigencia,
la vigencia, el valor todavía de todas sus propuestas, ¿no? O sea, cómo todavía podemos seguir construyendo nuestras ciudades con base en todo lo que ellos nos dijeron, ¿no? Uh-huh. Yolanda, hablábamos hace un momento fuera de micrófonos acerca de las grandes cicatrices que ha tenido la ciudad de Guadalajara y que tú desde el punto de vista social has podido intervenir. ¿Cuáles crees que han sido las cicatrices que en los últimos 30 años ha tenido la ciudad de Guadalajara? ¿Cómo los ha abordado la ciudadanía y qué tenemos ahora como resultado? Pues mira, en principio estaba yo analizando, por ejemplo, la Plaza Tapatía, por ejemplo, cuando se construye, donde se quiere hacer un rescate, o sea, a lo mejor las intenciones eran muy buenas, pero realmente pues no funciona. Que quedó como una escenografía ahí. Como una escenografía años total. y años y años. Exacto, y sin lamentable. funcionar, o sea, como les digo, a lo mejor nosotros las propuestas las hacemos, pero a la hora de que ya va la gente, o sea, definitivamente no funciona, ¿no? Sobre todo cuando pasas a cuchillo a monumentos, historias, Eso. patrimonios, fincas que son toda una tradición, como fue la Plaza de Toros. Exactamente, claro. O sea, se sacrifica de veras monumentos, bellísimos monumentos que le significan a la gente, monumentos que tienen historia, y que la gente comparte esa historia, ¿no? ¿De quién fue la idea de la Plaza Tapatía? Fíjate que José Pliego intervino muchísimo en esta parte. Fue una serie de arquitectos, pero uno de ellos fue el arquitecto José Pliego. Y desde el punto de vista de la reflexión, creemos que a lo mejor la parte económica y la parte mercantil fue la que también no fue suficientemente estudiada, porque recordemos que el proyecto de Ignacio Díaz Morales para hacer la Gran Plaza Tapatía era derrumbar los mismos edificios, pero dejar unas grandes explanadas sin edificios comerciales, de tal manera de que el Cabañas tuviera una gran visual, no solamente el enfoque por el eje de la calle de Morelos, sino que realmente fueran, yo vi su proyecto, y él me lo platicó, y de esta manera veías, bueno, es que hubiera sido a lo mejor una gran explanada llena de árboles, de fuentes, con diferentes niveles, en gradas, uniendo efectivamente las dos Guadalajaras a través de la calzada de Independencia, pero sin el componente mercadológico, comercial, etcétera, Eso fue lo que le dio al traste al proyecto, hay que decirlo así de claro. No basta ser muy erudita para darse uno cuenta de que la falla fue esa mercadotecnia instalada en unos bodrios cuadrados ahí que nada tienen que hacer, porque efectivamente de pronto las fuentes funcionando son muy bellas y son un espacio de encuentro. Yo veo a los niños jugar, entran a las fuentes, salen, la gente llega de los municipios, se siente en las bancas, la fuente de las ranitas, o sea, son espacios bellos. El problema realmente fue esa imposición de la mercadotecnia sobre todo, ¿no? ¿Y cómo es posible que 30 años después, hoy en día existan locales desocupados en los terceros niveles, que efectivamente, como bien lo mencionaste, Yolanda, haya sido una especie de escenografía, de maquillaje, en donde uno de los grandes problemas del arquitecto y de la formación del arquitecto también en los últimos, no 30 años, 50 años, es que nos han hecho creer que somos semidioses, de tal manera de que podemos discernir cómo tiene que vivir la gente. Y lo que la doctora Yolanda Bojorquez ha dispuesto es precisamente la parte social, en cómo el arquitecto tiene que voltear a ver la arquitectura desde el otro punto de vista, desde la parte de vista social, cómo realmente atiendo las necesidades de la gente y no cómo le voy a imponer a la sociedad cómo tiene que vivir, de qué color tiene que pintar su casa, porque eso sucede cuando hacemos planes de rescates de centros patrimoniales. Tú la tienes que pintar de este color. Bueno, si a mí me gusta pintarla rosa fosforescente, para ella tiene un significado especial. Pero cuando trabajamos en conjunto por hacer unidad, está bien, pero cuando la gente tiene sus propios impulsos, sus necesidades, sus anhelos, ¿quiénes somos los arquitectos o los urbanistas para poder castrar esa parte de las aspiraciones del ciudadano común? Sí, es algo que también Yolanda ha platicado, y Yolanda, me gustaría que también abundáramos en ese y en otras, como bien las mencionábamos, de las cicatrices y de los ejes que ha tenido la ciudad de Guadalajara. Tenemos un minuto para ir al siguiente corte. Quiero subrayar entonces esa primera cicatriz, que quede muy claro, lo ha mencionado así la arquitecta Yolanda Bojorquez, Yolanda Guadalupe Bojorquez, que hoy está con nosotros. Tenemos ahí una cicatriz dolorosa, y cuando uno tiene una cicatriz dice, es que valió la pena esta cirugía tan de alto grado y tan invasiva. Ahora sí que nunca como ahora el término queda perfectamente empleado. Cirugías invasivas de Guadalajara. ¿Usted qué opina? Vamos a ir al corte recordándole los teléfonos 3030-5326 y 3030-5328. Adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted.
amigos nuestros, Yolanda Bojorquez, la arquitecta Yolanda Bojorquez, hoy con nosotros. Estamos recordando los últimos 30 años de Guadalajara, los más recientes 30 años en arquitectura en Guadalajara, y nos damos cuenta cómo ha cambiado notablemente y cómo existen cicatrices, dice la doctora Bojorquez, cicatrices que están ahí para recordarnos algo. Y esto me parece importante. Ha citado una primera cicatriz dolorosísima, doctora, si es tan amable de recordarla, para que quede muy clara, sí, en la Plaza Tapatía. Plaza Tapatía. Ahí está, y parecen los edificios ahí como gritando, ¿y qué hacemos aquí? Sigue, cualquiera que visite, a mí me gusta mucho ir a caminar por ahí, es una pena, es un desperdicio, es una vergüenza. Así es, Yolanda, pero bueno, son de los errores que todavía estamos a tiempo de corregir. Yo diría que sí, yo diría que sí. Imagínate oficinas culturales, espacios culturales, centros de cultura ahí, una plaza para que se cante, se baile, se haga teatro. En fin, hay mil opciones. Yo simplemente comento por el arte, que es lo mío, pero bueno. Vamos a una segunda cicatriz dolorosísima, doctora Bojorquez. Sí, mira, otra que recordando era las explosiones de Analco de 1992, en abril, que precisamente estamos a punto de cumplir hace aniversario más, y que todavía le duele muchísimo a la gente. Es una de las cicatrices más fuertes que ha tenido la ciudad, y terriblemente también por todo lo que se metió ahí, ¿no? Todas las cuestiones de las responsabilidades, los costos, el ver más los daños materiales que el daño de la gente. Es impresionante. A mí me tocó cercanamente porque una tía ahí tenía su casa. Bendito sea Dios que ella estaba en México en ese tiempo, pero regresa mi tía y encuentra su casa totalmente destruida, ¿no? Entonces, recorrer, ir a ayudar a los vecinos, a todos los conocidos, saber quién está, qué pasó. Entonces, es realmente muy fuerte, una cicatriz que yo creo que hasta la fecha no se ha podido curar. Mira, este comentario que haces es muy valioso porque en fechas recientes, el viernes pasado estuve por ahí viendo algunas locaciones en esta zona y me encuentro todo cambiado, ciertamente, algunos espacios abiertos, y sobre todo lo que más llamó la atención, y es lo único que está ahí, como esto y un memorial, hay una escuela. Y hay un muro completamente realizado por los niños en donde dice 22 de abril, no se olvidará. Sí. Luego dice esto que me pareció maravilloso, que ves aquí al demonio, al diablo con cara de Salinas. Así es. Aparece otra parte donde dice, donde los niños expresan el dolor, dice los espacios que ya no veremos, que ya no vamos a reconocer, memorial del 22 de abril. En fin, tomé algunas fotografías porque me pareció impactante este momento. Hay una parte donde hay una esquina que voló, por supuesto, y que solamente queda una pared con una Virgen de Guadalupe y dice memorial, pero todo lo demás renovado, moderno, improvisado, y de pronto dices, bueno, lamentablemente el asunto del 22 de abril se centró sobre si me dan o no una casa, cuando lo verdaderamente importante es de quién fue la culpa. ¿Qué me dices de esa parte? De la cicatriz que está ahí. Pues, y además una cicatriz con esa cirugía, con ese maquillaje, con ese querer tapar precisamente, porque eso fue un taponamiento. Sí. Fue un tratar de repartir culpas por todos lados para no señalar realmente a los verdaderos responsables, y en donde se ve, bueno, por la tristeza de la gente, era mucha la confusión, y entonces no se pudo atacar realmente el problema de fondo, ¿no? Y probablemente hasta la fecha, digo, y eso lo hemos visto hace, ¿qué tanto? Un mes, algo así, que hubo gases también en unas colonias ahí cercanas. Se está repitiendo el problema. Exacto, y entonces la gente ya está panicada porque inmediatamente rememora eso, porque es algo que no se ha olvidado, y entonces se vuelve a ese suceso, y entonces inmediatamente pues se asusta. Entonces, ¿cómo vivir esta ciudad con este miedo, con este riesgo, con este pensar que dices, en cualquier momento me puede pasar? Porque no olvidemos que el 22 de abril ya había ocurrido antes del 22 de abril, lo vimos en un programa, Modesto, mucho antes ya había ocurrido una explosión similar, y la gente se preguntaba, ¿esto podría seguir? Entonces, bueno, esa es otra cicatriz muy dolorosa que está ahí, e insisto que lamentablemente cuando escuchamos todo ello y la gente empezó a gritar de rabia y decir, yo dije, qué alto precio, pero se creó conciencia. Pues no, al poco tiempo
a nadie le importó y todo el mundo empezó a discutir si me daban o no casa porque la mía entró ahí. Ese tipo de asuntos que se centran en el dinero, en lugar de lo verdaderamente terrible que fue, de quién fue la culpa. No fue un cataclismo, no fue un ciclón, fue un hecho de corrupción el que provocó tantas muertes, y queda ahí el expediente, no existe Y responsable. curiosamente, Yolanda, en uno de los barrios tradicionales más antiguos de Guadalajara, es decir, no se da en una de las zonas contemporáneas, no se da en un lugar lejano, sino se da en el corazón de Guadalajara, en uno de los barrios más antiguos, con más densidad de población, y que efectivamente, digamos que hubiera sido una cirugía a corazón abierto, es decir, en donde realmente la ciudad tomó conciencia, hubo consecuencias políticas muy dramáticas, recordemos el cambio de la alternancia en el poder posterior a eso, y esto qué quiere decir, que la arquitectura, el urbanismo, no debemos de perder la visual de que están hechos para la gente, y que los arquitectos, los urbanistas y quienes trabajamos por la ciudadanía, tenemos que tomar en cuenta siempre sus opiniones y jamás tomar decisiones desde el escritorio, porque si no, vamos teniendo una ciudad acartonada. El resultado va siendo eso, es decir, desde el escritorio se proyecta, se toman decisiones, los tribunales administrativos van tomando decisiones desde el escritorio, y esa parte social en donde la gente realmente, insisto, vuelca sus anhelos. Para mí el anhelo de un ciudadano es valiosísimo, es lo que le da esencia a una ciudad, y hay veces que queremos llegar a imponer tales o cuales circunstancias a un barrio. Bueno, ¿quién eres tú, inclusive como autoridad, para realmente frustrar o inducir el anhelo de una persona legítimamente? Hagamos una lectura de la historia de las civilizaciones y veamos cómo su producto cultural, arquitectónico, que es lo que se preserva a lo largo de milenios, es lo que nos da la lectura de cómo vivieron, cómo fueron. Y vamos, Yolanda aquí nos podría aportar muchísimo, porque ella también es especialista en historia de la arquitectura, es decir, no nomás de México, sino de historia universal, Yolanda. Pero bueno, continuemos con esto interesantísimo de las cicatrices de Guadalajara, que fue un tema muy bien. ¿Qué otra cicatriz tenemos también aquí importante? Bueno, ahorita me recordabas también pues lo que es la Avenida Federalismo, que también a la hora de abrirla, bueno, se destruyeron muchísimas casas que estaban ahí en esta zona del centro histórico, y les digo, y una más reciente que he encontrado, terrible, triste, es los fines de semana el viaducto López Mateos, que es una avenida que viene y parte la ciudad totalmente a la mitad, y donde no hay manera de cruzarla los fines de semana, tanto problema, y entonces viene a ser ortogonal con la calzada, y entonces también tenemos ahora con el paso del macrobús, y que tanto problema ha generado, ¿no? Y entonces tenemos estas dos cicatrices que vienen a dividir también la ciudad, y que vienen o sea, 4 cuarterones donde al menos el fin de semana la gente no se puede comunicar. Y fíjate, Yolanda, que bueno, Yolandas ambas, cómo podemos tener ahora una lectura importante y que es muy triste a la vez. Recordemos cómo anteriormente Guadalajara se dividía de la calzada Independencia hacia el oriente y de la calzada hacia el poniente. Desafortunadamente así era, no podemos negarlo. Es decir, en Guadalajara muchas veces somos sectarios, somos racistas, somos muy discriminativos, soberbios, racistas, y vamos, que soy tapatío de cepa. Yo también, pero hay que aceptarlo. Pero lo tenemos que asimilar. Y ahora ese eje, Yolanda, que nos haces en cuenta, reflexiono que la calzada Independencia se ha recorrido, y ahora la calzada Independencia, ese eje contundente que dividiera las Guadalajaras es López Mateos. López Mateos hacia el oriente, López Mateos hacia el poniente. La gente rica, por así llamarlo, económicamente, vive, o más la gente, perdón, con mayores recursos económicos, vive de López Mateos hacia el poniente, y la gente con menores recursos vive desde López Mateos hacia el oriente. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, doy clases en muchas universidades de Guadalajara, y para el mundo de muchos jovencitos de clase media superior, su mundo se desarrolla de López Mateos hacia el poniente. Y cuando le preguntas, bueno, ahorita Chapultepec porque se puso de moda, pero es lo más al oriente que pueden llegar. ¿Qué esperas? Es que lleguen a federalismo. Pero te lo digo, jóvenes de 18, 20, 21 años, nunca en su vida han bajado más allá de Chapultepec, creándose, como tú bien dices, Yolanda Bajorquez, este gran eje en donde todos los servicios, hospitales, templos, universidades, etcétera, etcétera, se localizan del lado poniente. Una manera en donde a lo mejor de manera consciente o inconscientemente los tapatíos hemos
pues no equilibrado, sino realizado estas dos Guadalajaras de alguna manera muy sectaria y que con mucha razón hay que señalarlo porque sería un tema de estudio importantísimo, como un eje que divide a dos Guadalajaras, la rica y la pobre. Hoy se ha recorrido, si no lo queremos poner a lo mejor en el viaducto de López Mateos, podemos ponerlo en la Avenida Federalismo, en Enrique Díaz de León, pero yo creo que mucha gente no tiene nada que ir a Enrique Díaz de León. Tal vez Américas. ¿Américas? Sí, que sería un poco la línea un poquito más clara, de aquí para allá y de allá para acá. La misma Santa Tere cambia. Exactamente. Claro, cambia Santa Tere pasando Américas Unión, claro, por supuesto. Y estos fenómenos sociales, estimadas Yolandas, Zamora y Bojorquez, hay que analizarlos desde el punto de vista de si lo estamos haciendo inconsciente o lo estamos haciendo conscientemente. Estamos creando o fomentando una Guadalajara sectaria, una Guadalajara en donde las diferencias sociales se van a seguir dando de esta manera y en donde desafortunadamente los mejores servicios se van a ir hacia el poniente y los peores servicios se van a ir dando hacia otra parte. Si hay esfuerzos, las fuentes, ¿sí? Fíjate, repito que en días pasados estuve visitando toda la zona del 22 de abril con toda la intención y me tocó estar en la plaza, en el atrio del Templo de Analco y en el parque del Templo de Analco, en donde está la estela contra el olvido. Es un monumento que hizo Casanova en relación, para que no se olvide ese 22 de abril, con rostros y cuerpos enterrados. Pero le decía, oiga, ¿por qué está vacía la fuente? Entonces observé y me dice, mire señora, se roban hasta las rejillas por donde se cuela el agua, hasta las rejillas de hierro o de material, de metal, se las llevan. ¿Y qué podemos hacer? Entonces esto se convierte de noche en vandalismo o en un lugar, pero ¿por qué? O sea, tendríamos que, como bien lo dices, hacer una Guadalajara amable en todas direcciones. Me dicen que vamos a ir a un corte, tengo algunas llamadas, gracias a nuestra compañera Almadelia Chávez por apoyarnos en los teléfonos y en un momento más estaremos leyendo algunas opiniones de usted. Bienvenidos, 3030-5326 y 3030-5328. Volvemos. A las 9 con usted. A las 9 con usted. Continuamos. Silvia Partida nos dice, había un proyecto de rentar viviendas en la Plaza Tapatía. ¿Qué saben de esto? Nos dice Silvia Partida. Algo se tendrá que hacer para hacer que vive ese lugar. Yo no sé, ¿tú sabes algo? Fíjate que Yolanda hubo en el 95, del 95 al 99, 2000, se hizo por parte de la Procuraduría de Desarrollo Urbano una intención por poder vincular esos espacios deshabitados y rentarlos como vivienda para que la gente fuera a vivir a la Plaza Tapatía, pero luego estaba el programa de los cajones de estacionamiento, etcétera, etcétera, y no prosperó. La inseguridad en la noche. Sí. No, y algunos de estos lugares son verdaderas escenografías, de este material que es casi como, escenografía, que le haces así, se cae de pronto. Totalmente caduco, claro. Qué pena. Imelda Larios, es un buen programa, buenos días. Gracias. Alma García, exhorto a la ciudadanía que no se apropien de las banquetas y obstruyan la calle donde el peatón camina, nos dice Alma. Qué grave problema. Yo no sé cómo Vialidad no ha tomado cartas en el asunto, si se ha puesto tan serio en otros asuntos. Hago un llamado con toda claridad, aquí en esta misma cuadra. A las 12 del día esto es una locura, 5, 6, 7 camionetotas enormes, bloqueando desde el fondo de sus cocheras, pegada uno tras otro hasta mitad de la calle incluso. ¿Cómo puede uno transitar por ahí? En serio, yo no sé cómo Vialidad, vamos a invitar a Vialidad un día para que nos diga esto que Alma dice, las banquetas obstruyendo la calle donde uno camina. La verdad, es muy serio este problema. Rubén López Magaña, excelente tema, pero desgraciadamente son muchos anuncios, nos dice Rubén. José Agustín y Marielena González, felicito a la arquitecta Bojorquez, el tema es muy interesante. Felicitan también y nos preguntan qué hay de la visita que hemos programado en el marco de los 30 años del programa, nos dice Carmen Lucía Peredo. No, Yolanda, muy bien, pues ya tenemos aquí la fecha. La próxima visita guiada será a Palacio de Gobierno, la tenemos prevista para el 29 de marzo del 2014,
Perdón por hacerla tan retrasada, pero fueron las fechas que se nos pudieron acomodar. Sí. Entonces, repito, Palacio de Gobierno, sábado 29 de marzo del 2014 a las 10 de la mañana en punto. Nos veremos enfrente de la puerta principal del Palacio de Gobierno, Yolanda, Bien. para tener este recorrido que de verdad le agradecemos mucho a un nuestro éxito. público, porque el anterior a la Catedral Metropolitana Sí, fue un éxito, fueron más de 80 personas, se portaron muy bien, oyeron la clase con mucha atención y disfrutaron de la sala capitular, de la sacristía y de Sí. muchos espacios que mucha gente a lo mejor no conocía. Estuvo muy bonito, muchas gracias a todas las personas que Yo fueron. acudí a comprar un libro maravilloso sobre catedral, volví al día siguiente y al día siguiente, porque tenía que seguir Claro. reafirmando todos los conocimientos. Uno aprende in ¿Cómo situ no? maravillosamente. Así es. Bien, bueno, para cerrar, hablábamos de cicatrices. En Guadalajara se hablaba de federalismo, se hablaba de la Plaza Tapatía, se hablaba de la zona del 22 de abril, se hablaba de la escuela de música, que es ahí fue un atentado también. sin palabras. Sí, terrible. Terrible. Y- Pero recuperemos un poco esto que contrasta la ciudad fragmentada, Así es. aspectos positivos que estemos Sí, viviendo. Sí, o doctora. sea, esto que platicamos, bueno, fragmenta la ciudad y les decía, vivimos la ciudad de manera diferente, o sea, cada persona tiene su idea de ciudad y entonces estamos conviviendo con distintas ideas de la ciudad, no siempre en armonía, pero lo que rescato, ¿qué hemos ganado en los últimos años? La ciudadanía se apropia, se quiere recuperar estos espacios que luego ha perdido, que también comentábamos, en nuestra niñez tenemos recuerdos de parques, de lugares que vamos y ya no existen, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, mencionábamos varios. Y cómo ahora estos grandes esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, lo de la vía recreativa, donde la gente toma las calles, donde va, Eso es muy recorre, positivo, excelente, ¿no? Y donde conviven todos. sí. Ahí no encontramos estas diferencias de las que hablábamos Sí, hace rato, me encanta ¿no? esto de la vía recreativa. Igual te encuentras Sí. a todo Guadalajara de todas Exacto. partes. Efectivamente, Exacto. yo La creo gente que la eso es hizo una de suya. las riquezas, Yo independientemente creo de que que hagas sí. ejercicio, de que conozcas el Sí, sí, patrimonio, sí. que conozcas tu ciudad, Sí. el que conviva el clase mediero, Ajá. no quisiera segmentarlos así, pero el que tiene muchos recursos económicos con el que tiene menos, ahí ahora sí que somos uno, como decía Así hace es. rato. A mí me encanta, En la sí. fiesta de San Juan, Sí. todos comparten su pan. Haz de cuenta, su mujer y su gabán. Su mujer y su Quedemos gabán. en el gabán solamente. Ahí nos quedamos, sí. Pero bueno, Pero de verdad, Ajá. gente de Niños, 100,000 raleas, jóvenes. todos estamos ahí haciendo Exactamente. ejercicio, A mí viendo me a ver qué encanta, pasa. ¿eh? Sí, sí, Me sí. encanta, además soy medichísima, platico con cuantas personas Sí, se me cruza es padrísimo, y los conoces gente perros que interesantísima. están felices, Sí. los afganos, igual que los Así es. perueños, o sea, Así me encanta a mí la vía recreativa, yo Exactamente. platico con medio mundo. Hay más llamadas del público, muchas gracias. Ángeles de Puerto Vallarta, Jalisco, Margarita Mora, para cambiar a México se debe apostar por la educación, claro. Rosa García, aprovechando el tema de la arquitectura, yo veo que vehículos se apropian de las calles y de las banquetas, que es peatonal, sí lo hemos dicho. He ido a denunciar a tránsito, no me hacen caso, dice Rosita García. Señores de tránsito, hay que hacer caso, hay que iniciar así de plano, iniciar una campaña contra todos los que se estacionan sobre las banquetas. Sobre las banquetas, Yo propongo claro. que hagamos papelitos de esos que se imprimen por montones. Está usted estacionado sobre mi paso espacio. peatonal, por favor, Así y es. ponérselos en el parabrisas Y en las redes constantemente. sociales, Y en tomarle redes fotografía sociales, al sí. vehículo que está estacionado y subirlo a las Exactamente. redes sociales para, Y como dicen los Exactamente. muchachos, balconearlos ahí. Así es. Gonzalo Nicino, sobre la Plaza Tapatía, sí hay construcciones inútiles y además el centro está deshabitado, claro que sí. Autoridades y propietarios debían apoyar repoblamiento del centro, claro, el gobierno debe encontrar nuevas viviendas, tantas personas que no tienen donde vivir, que se van hasta Exacto, lejísimos. exacto. Lucrecia Díaz, vivo en la colonia Atlas, donde fui robada hace unos días. En Zapopan la calidad de vida es diferente, no es que sea uno racista, dice Rosario Hernández. Yo saludo en Providencia y ni me contestan. Sí. Me robaron una casa, una notaría y un licenciado. ¿Cómo prevenir este tipo de actos? Pues en fin. Esta es la situación de el hombre lobo del hombre. Es que no lo creo. Hace falta voluntad política para ir y voluntad de cada uno de nosotros, ¿no? También. Cuando yo me pongo a pensar los que viven por allá por la zona de esos edificios de verdes transparentes y que parecen de otro mundo ya, claro que viven diferente de nosotros. Sí, por supuesto. claro. Por allá dime
a qué mall acudes, y lo digo con toda intención en inglés y te diré quién eres. Si vas a Plaza del Sol, si vas a Plaza México, si vas a Plaza Patria, o si te vas a, ¿cómo se llama esta por allá en Andares? ¿O cómo se llama? Exactamente. Depende de qué plaza acudas, ahí perteneces, o bien ahí quieres pertenecer, porque a veces vas a dejarte ver. Sí, claro. Pues esto es gravísimo. Sí. Pero son los puntos de referencia, si te fijas, en esta ciudad fragmentada que vivimos, donde ya no está integrada, sino los puntos de referencia son estos centros comerciales, ¿no? ¿A dónde vas? Nuevamente dónde acudes? es el dinero. Exactamente, El desgraciadamente dinero, la economía es lo que ha estado ahorita manejando esto, con los fraccionadores precisamente también, las viviendas como mercancía, que ha causado tanto problema en estas colonias periféricas, por ejemplo, los abandonos de las casas, porque también la gente está desconectada de la ciudad, la gente se siente fuera. Peor aún, doctora, ¿cuánta gente sacrifica su casita que tenía, digamos, en Santa Tere? Tenían su casita, era una clase media, su casita, porque entonces llega el comercio, invade y les paga, y se van por allá lejísimos a un fraccionamiento que ni siquiera tiene, pensando que van a incrementar su nivel de vida, y es al revés. Exacto. Claro. La mercadotecnia se echa encima de las cosas, no puede ser posible. Sí. Pero bueno, hay que elegir las batallas, me parece que vamos una por una. Esto de las banquetas, hago un llamado decidido a Tránsito, a Vialidad, para que inicie una campaña para multar, porque por ley existe, el reglamento está, lo conozco perfectamente porque en varias ocasiones he hablado, e impunemente llegan y luego te dice el negocio, bueno, es que son mis clientes. Pues sí, pero es que no es tu estacionamiento propio. Sí. Y hay que tomarle una foto los que puedan y subirlo a Face, y hay que acuñar papelitos que digan, está usted usurpando el nivel peatonal, por favor. Y luego alguien te dice, pues es que es una vez, vengo rápido, una vez tú, otra vez otro, otra vez, y siempre, mira, aquí en esta cuadra, quiero insistir en esto, aquí en el 413, quiero insistir en esto, todos los días que yo salgo, ya no hay por dónde irme, porque hago corajes, diciendo, y entro y les digo, deben decir, ahí viene ya otra vez esta señora, y no lo logramos. ¿Qué nos está pasando? Sí. Me importa madre, perdónenme que diga el término, pero mientras yo esté bien y yo tenga donde estacionarme, lo demás me vale. Así es, así es. Estamos deshumanizando las ciudades, algo que se ha manejado muchísimo, y bueno, eso tiene un costo social, un costo personal, y lo tenemos que pagar, nada es gratuito. Es decir, cuando yo le doy más valor a un vehículo que a un ser humano, eso la vida me lo cobra, tarde o temprano. Sí. Y es un desequilibrio social que estamos viviendo. Y Yolanda, con lo que estabas mencionando, Guadalajara ha vivido del vaivén comercial desde su fundación. Sí. Su fundación tiene que ver precisamente con un punto de vista estratégico, comercial, y por eso es que hemos tenido toda esta serie de catarsis tan importantes a lo largo de más de 470 y no sé cuántos años llevamos ya, 72. Pero porque efectivamente no somos una ciudad minera, no somos una ciudad con otro tipo de atractivos, y que desafortunadamente comercial. La economía es que nos ha regido desde nuestra fundación. Entonces hay que asimilar ese estigma que tenemos y ahora cómo podemos vivirlo y cómo podemos mejorarlo, que yo creo que es la parte más valiosa hoy en día. Claro, son dolorosos estos puntos, pero hay que tocarlos, y sobre todo, bueno, no se trata de que usted se rasgue las vestiduras y sea, no, cada uno de nosotros lo que nos toca, cada uno. Si yo puedo evitar conducir, hombre, tomo un taxi o tomo el camión, ya sabemos que no hay buen transporte, ya sabemos, o sea, con las circunstancias que tenemos, ¿qué puedo yo hacer por lograr una ciudad un poco más amable? Así es. Desde que abres tu cochera, vuélvela a cerrar para que no quede obstruyendo. Me ha tocado ver a los señores que tienen que bajarse, o los señores que traen su andadera o que tienen problemas, y usted y yo y todos, ¿por qué tenemos que ir? Y eso que no han empezado las lluvias, empiezan las lluvias y te resbalas y vas a caer hasta al arroyo, o sea, ¿por qué? No es posible. Pero Yolanda, yo creo que la solución también es muy fácil. Mira, si a todo ser humano que te encuentras le regalas una sonrisa, le saludas, le dices buenos días, y empiezas nada más a pensar un poquito, si yo fuera peatón, me gustaría pasar por aquí, me gustaría que no invadieran mi espacio peatonal, y si todo el mundo empezamos a cederle el paso al que va en la bicicleta, al que va en peatón, poco a poco, son las maneras de irnos autoeducando en una nueva cultura del respeto, como dicen, al más débil, al que está más desprotegido, es decir, al que va en bicicleta, tiene preferencia sobre el que va en un automóvil. Así es. Entonces, pues, son de las cosas que podemos nosotros tomar en consideración. Cada uno, no diga usted es que yo no puedo hacer nada, puede hacer muchísimo, usted y yo y todos. Amigos, es todo por hoy.
Ya nos están indicando que el tiempo concluyó. Sigue usted aquí en C7, hay más llamadas, pero lo que no hay es tiempo para leerlas. Gracias por su compañía, gracias Modesto, gracias doctora Bojorquez, y mañana miércoles estaremos de nuevo aquí con usted. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9:00.